El vampiro estelar, por Robert Bloch, dedicado a H.P. Lovecraft. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia, me he sentido dominado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura, he caminado con Poe por senderos ocultos. Me he arrastrado entre las sombras con Machen. He cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas. O me he sumergido en las profundidades de la tierra, guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la Suite de los Planetas y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, todos refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más antisocial, hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica entre un mundo de libros y sueños. Pero el hombre debe trabajar para vivir, y yo, incapaz por naturaleza de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas, y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico completo. Fue entonces cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. ¿Qué mejor género que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación? Escribiría sobre temas de horror y obscuridad, y sobre el enigma de la muerte. Al menos, desde mi inexperiencia y candidez, este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo sin sentido de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente con cuales expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Pero tenía que vivir, así que lentamente pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo de escritura a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y las estructuras de las oraciones. Trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que verdaderamente era sudar. Y por fin, uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo, y un tercero y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio, y comencé finalmente a vislumbrar mi futuro con cierta claridad. Retomé con ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir, pero durante cierto tiempo no le pedí más a la vida, aunque esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero esto no se debía totalmente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en este asunto escogido. Los vampiros, los hombres lobo, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos, todos estos constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico
eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Si pudiera concebir algo realmente teratológico, algo monstruosamente increíble. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones de las estrellas. Por escuchar las voces de los antiguos susurrando los secretos al vacío preñado de resonancias. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones de las estrellas. Por escuchar las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias, y ardía en deseos de aprender la sabiduría que solo el gusano conoce. Busqué el modo de conseguirlo. Calmadamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un ermitaño de los montes occidentales, con un sabio de la región desolada del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Se refirió a cierto libro de Eibon, que tenía la fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que profundizara demasiado en mis investigaciones. Me dijo que, como hijo de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos, había visto cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal principal era un escritor de notable brillantez. Gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos, y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi investigación. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos, comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir los libros deseados. Dirigí mis cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas y astrólogos afamados, así como también a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres obscuros y sonoros. Pero obviamente aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fueran revelados por un intruso. Posteriormente, recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas, e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mis esfuerzos estaban siendo fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas, aquello no me servía de nada. Debía de buscar por otra parte. Las librerías. Quizás descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento. Entonces comencé una cruzada interminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité al principio, ni siquiera habían escuchado hablar del espantoso Necronomicon, del maligno libro de Eibon, ni del inquietante Cults de Ghoul, aunque la perseverancia acabó por triunfar. En una vieja tienda de South Street, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que estaba buscando. Ahí, encajado entre 2 ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título: The Vermis Mysteries. Los misterios del gusano.
El propietario no supo decirme de dónde provenía aquel libro. Quizás lo había comprado hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano. Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por solo $1. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado ladrillo y me despidió con amable satisfacción. Yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo. ¡Lo que había encontrado! Ya tenía referencias de este libro. Su autor era Ludwig Prien y había muerto en la hoguera inquisitorial, en Bruselas, cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje bastante extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa. Cuando finalmente fue encarcelado, de él se decía que se proclamaba el único superviviente de la Novena Cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que en los viejos cronicones, el nombre de Ludwig Prien sí figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat, pero los incrédulos seguían considerándolo como un loco y un impostor. A lo mucho, descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los Djinns y los Efrets de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto, y entre los santones libios circulaban ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso, pasó sus últimos días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando las ruinas de un sepulcro romano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que ahí moraba en las sombras, rodeado de demonios familiares y temibles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen, en forma un tanto evasiva, que él era ayudado por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque donde habitaba. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar qué clase de seres salían de entre los viejos altares paganos que se alzaban, medio desmoronados en lo más oscuro del bosque. Sea como sea, después de que Prien fue apresado por la Inquisición, nadie vio a las criaturas que había tenido a su servicio. Antes de destruir el sepulcro donde había vivido, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas, todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido. Tampoco tuvo resultados. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prien, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tortura. Pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra. Fue ahí, durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible, The Vermis Mysteries, conocido hoy como los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardias lo sorprendieran. Pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en su totalidad. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante salió una nueva edición, censurada y expurgada. Por suerte que únicamente se considera auténtico el texto original en latín. A lo largo de los siglos, han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes por razones muy concretas se oponen a todo intento de propagarlos. Esto era en resumen lo que sabía del libro. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido, ya que estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir las páginas mohosas me tropecé con el primer obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la llave para abrirlo.
Por un momento me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en las manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no tomar el libro y visitar a mi amigo para pedirle ayuda? Él era un erudito, leía en su idioma los clásicos y probablemente las espantosas revelaciones de Prim le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco después recibí su contestación. Estaba encantado por ayudarme. Por encima de todo, tenía que ir a verlo inmediatamente. Fin de la primera parte.